Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, me alegro mucho de que en la conversación de hoy podremos resumir ya algunos resultados del experimento El Ojo de Dios. Bueno, solo algunos. Hay que entender, amigos, que hay realmente mucho material que analizar. Estamos realizando un análisis exhaustivo y hoy podemos hablar en general, por así decirlo. Pero, de hecho, me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los que han participado en el experimento y siguen haciéndolo. Seguimos recibiendo material para analizar. Digámoslo así, considero este experimento el más significativo en los últimos, al menos, 20 años de mi vida. Realmente es un experimento muy importante que demuestra claramente las posibilidades y toda la situación que existe al día de hoy. Y esas son nuestras posibilidades que nosotros, amigos, aún tenemos que descubrir. Es muy importante que hayamos visto lo destructivo que es el poder. Y es realmente así. Todos los que aceptaron nuestra propuesta de participar en este experimento, con el corazón abierto, y tomaron parte en él de buena fe, a pesar de lo que les dijo la conciencia, a pesar de que muchos no querían, porque eran conscientes de sus debilidades. Pero los que fueron capaces de superar su yo, por así decirlo, y participaron, aprendieron una cosa muy importante. Y lo importante es que el poder es veneno. Y realmente está extremadamente concentrado y es muy tóxico. Sí, ya sabe, muchas personas sintieron realmente que este experimento tenía unos objetivos más amplios, y de hecho para las propias personas también es un experimento muy importante. Me gustaría leer algunos fragmentos de las cartas de nuestros participantes y lo que dijeron al respecto. Vamos a escuchar. Después del foro, justo me devanaba los sesos pensando en manos de quién deberían estar estas tecnologías para que solo aportaran beneficios a la gente. Y ahora están en mis manos gracias a un experimento mental. ¿Cómo las utilizaría yo? Esta es probablemente la pregunta más difícil que he escuchado en mi vida. Y muchísimas personas escribieron qué difícil y desafiante es este experimento. Qué gran prueba de poder es. Te da la oportunidad de conocerte mejor. Este experimento podría llamarse Quítate las gafas de color rosa de las mentiras. Arroja perfectamente luz sobre tu propia santidad. Y otro punto interesante es que a pesar de que se recomendaba realizar este experimento durante al menos 3 días, muchas personas ya en los primeros minutos comprendieron mucho sobre sí mismas. Esto es lo que comparten. Voy a citar. Lo que no sabían antes. Sí. Mencionan que durante los primeros minutos vi a un tirano, a un maníaco dentro de mí. A los pocos minutos de poseer estas herramientas sentí que me convertí en el diablo. Durante los primeros minutos de usarlas me convertí en él y como resultado en una subpersonalidad al 100%. Es el experimento más interesante que permite comprender quién vive en cada uno de nosotros y qué es lo que realmente desea. Les envío mi amor y gratitud. Que la paz sea con ustedes. Sí, todos los que hemos participado hemos madurado un poco. Quizás me gustaría empezar con algo de humor, porque una sugerencia para el uso de Vajra fue bastante extraordinaria. Una persona que todos conocemos sugirió utilizar el Vajra como herramienta de negocio. ¿En serio? Sí, sugirió un plan de negocios muy sencillo, amigos. Es decir, todos juntamos el dinero, compramos todo el papel higiénico de una región determinada y luego encendemos el Vajra. ¿Por qué no? Creamos una demanda. Dice, de 3 a 5 días de diarrea imparable y ya está. El negocio empieza a crecer. Luego cambiamos de región y volvemos a hacer lo mismo. Y dice, muy pronto ganaremos el dinero para comprar cualquier canal de televisión central para que por fin empiecen a decir la verdad sobre la sociedad creativa. Tengo una pregunta. ¿Sabes? ¿Por qué no convertirse en él de inmediato? ¿Por qué desarrollar necesariamente un negocio? Bueno, pero es un buen hombre. Hablaba desde la posición de un buen hombre. ¿Lo ves? Su santidad no le permitió utilizar el Vajra
para convertirse él mismo en él. Nos ofrecieron ideas como ¿por qué no programar a absolutamente todas las personas con la ayuda de Bashra para que digan solo la verdad? O para eliminar la hostilidad en la gente, o para que todo el mundo vote por la sociedad creativa a fin de reunir un referéndum de una vez. Amigos míos, miren, imaginen una escena. Este buen hombre enciende el Bashra, que afecta a las neuronas de nuestro cerebro, y todos dejamos de mentir. ¿Se imaginan una imagen así? Ahora me dirijo a todos los hombres casados. Te levantas por la mañana, por ejemplo. Tienes planeado ir a algún sitio y tu pareja sale y te dice, ¿te gusta mi vestido? Y tú no puedes. Solo puedes decir la verdad. Es una escena pequeña, ¿verdad? La muerte de un pequeño él. Y muchas otras cosas. Es un colapso de las familias, no sé, un colapso de la amistad. Porque lo más interesante que revela este experimento es que todos somos mentirosos y que hay un él viviendo en cada uno de nosotros. Esto es realmente así. Por supuesto, había cartas en las que las personas intentaban desde su mente, sin participar plenamente en este experimento mental, sin, por así decirlo, tomar a Vajra en sus manos, sino simplemente sucumbiendo al análisis. Intentaban impresionar a los lectores. A Tanyusha, por ejemplo. Impresionaron como personas que no se unieron al experimento, sino que se limitaron a fantasear sobre cómo podría utilizarse con buenas intenciones sin perjudicar a la humanidad. Se puede observar claramente esta evolución de la honestidad en las Sí. personas. Ya sabe, desde el principio del experimento e incluso después, qué pensamientos les venían y... Cualquier persona normal, si tuviera esta herramienta en sus manos, la utilizaría de todos modos. Al principio, porque hay mucha injusticia en este mundo. De hecho, amigos, basta con ver lo injusto que es nuestro mundo, no solo con nosotros, aunque el mundo es injusto con todos y cada uno de nosotros. Pero, en general, los grupos de la sociedad son injustos con otros grupos de la sociedad. Todo nuestro mundo está lleno de ira, de odio o simplemente de injusticia. Y esto es realmente así. ¿Cómo podemos menospreciar a alguien por hablar un idioma diferente? Solo porque no entendemos ese idioma, o porque estamos tan orgullosos de nuestro propio idioma que menospreciamos a alguien por hablar un idioma diferente, o por el color de su piel, o, perdón, por su nacionalidad. ¿Es eso justo? Cada uno de nosotros está aquí porque Dios nos ha dado una oportunidad. Precisamente a nosotros como personalidades, no solo de ganar vida temporal en este mundo, sino de ganar incluso la vida verdadera y eterna. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ganar la vida eterna. Piensen en ello, y para eso estamos aquí. Sin embargo, para cada uno de nosotros, para que este camino no sea demasiado fácil y para que podamos llegar a Dios solo mereciéndolo, limpiándonos de toda suciedad y comprendiendo toda la esencia de la existencia, para que podamos distinguir lo que es el mal y lo que es el bien, y no confundir esos conceptos. Existe Satanás en este mundo, precisamente para este propósito. Es el guardián principal que está dentro de nosotros. Es aquel que es nuestro maestro, el verdadero maestro en este mundo. Y aunque parezca una locura, es gracias precisamente a Satanás que un ser humano, es decir, cualquiera de nosotros, puede entrar en el paraíso. ¿Por qué? Porque solo pasando por encima de él y atravesando el infierno podemos entrar en el paraíso. Así es como Dios ha dispuesto el mundo. Así es como los ángeles adultos, conscientes y vivos, entran en el mundo de los más dignos y se convierten en iguales entre ellos. Todos los que han sucumbido a las tentaciones, todos los que son débiles como personalidad, todos los que aman a Satanás, pero no aman a Dios, no pueden entrar en el paraíso.
Todos los que valoran mucho más nuestro mundo material, que valoran mucho más el poder sobre otras personas que el amor de Dios, no pueden entrar en el paraíso. Esta es una decisión perfectamente justa y correcta, pero debido a ello, el mundo está lleno de injusticias. No es porque Satanás esté aquí y nos manipule de esta manera, sino porque nosotros lo permitimos. Sí, amigos, somos ustedes y nosotros quienes apoyamos este mundo injusto. Es precisamente por nuestra culpa que ahora, justo ahora cuando estoy diciendo esto, los niños se mueren de hambre, los niños se mueren de sed. Esto sucede en nuestro tiempo, cuando ustedes y nosotros podemos cambiarlo todo. Basta con que construyamos la sociedad creativa, basta con que elevemos el valor de la vida humana como el valor más elevado, y el mundo cambiará. Basta con que implementemos los 8 fundamentos a nuestras constituciones y construyamos juntos un mundo ideal, al menos la sociedad creativa, e incluso mejor, la sociedad ideal. Pero eso ya es el siguiente paso. Entonces, Vajra también nos beneficiará y no podrá hacernos daño. Sin embargo, en nuestro formato consumista, cada uno de ustedes, amigos míos, que pasaron por este experimento mental, se dieron cuenta de lo grave y peligroso que es esto. De hecho, es la herramienta más peligrosa que despierta a Él en cada uno de nosotros. Y esto es cierto. ¿Por qué? Se los explicaré. Los que eran dignos del mundo del Señor se fueron a ese mundo. Sin embargo, tras la destrucción de Atlántida, los que no perecieron con Elysium fueron conducidos bajo tierra. En cuanto a los que permanecieron en libertad, por así decirlo, bajo el sol, no eran los mejores, eran los peores de los mejores, porque los mejores se habían ido, mientras que quedaron personas llenas de dudas y de sus debilidades. Y durante 6.000 años, gracias a que la fuerza espiritual y el amor de Dios protegieron este mundo, durante 6.000 años, esos peores de los mejores aguantaron y pudieron marcharse al paraíso. Sin embargo, cuando el mal salió de debajo de la tierra, el mundo cambió, y durante 6.000 años, Él se ha multiplicado en cada uno de nosotros, y en cada uno de nosotros fluyen sus genes. En cada uno de nosotros está su memoria genética, es decir, hay un ángel caído en cada uno de nosotros. Aquí, a muchas personas les surgirá una pregunta. ¿Qué significa un ángel caído? Estamos llenos de diversas historias y diversos cuentos de hadas de sacerdotes de todo tipo, que han convertido la enseñanza sobre el mundo espiritual en cuentos de hadas para niños y nos han atascado el cerebro. Así que ahora vemos un demonio con cuernos y cola, que se supone que viene a nosotros como un vecino. No hay otra forma de decirlo, desde fuera. Hemos olvidado lo que Jesucristo y el más grande de las personas, el más digno de las personas, el último profeta Mohammed, dijo: Shaitán está mucho más cerca que la vena yugular, porque está en cada uno. Y nosotros nos hemos olvidado de esto. Nos han dicho que los demonios están en el exterior y que simplemente corriendo como un chamán, golpeando una pandereta y haciendo algunas, no sé, acciones teatrales, uno puede así expulsar a Satanás de una casa. Y todos los demonios y espíritus malignos abandonarán su casa, o los demonios serán expulsados de su coche. En tal caso, amigos, ¿cómo entran en su propia casa si un sacerdote los ha expulsado a ustedes de allí? ¿Cómo entran en su propio coche si los ha expulsado a ustedes de él? Sí, amigos, a ustedes, porque en cada uno de ustedes hay un demonio, y a veces incluso toda una legión, un gran número de demonios. Esto es realmente así. Y todo aquel que es honesto sobre su vida, todo aquel que busca conocer su vida, conocerse a sí mismo, conocer el mundo espiritual, y que estudia su mundo interior,
incluso sin el conocimiento, pero teniendo curiosidad, llega a esta comprensión. Muchos científicos han llegado a ello. Y esos mismos científicos, los he mencionado, incluso siendo ateos, pero después de observar cómo está dispuesto nuestro mundo interior y nuestro, digamos, aparato espiritual y mental, llegan a comprender que Dios existe y que existe el demonio, y que no todo es tan sencillo como nuestra conciencia. Es decir, nuestro demonio a veces nos cuenta. Muchas de las personas más inteligentes de este mundo, esos mismos científicos, no los nombraremos, pero son bastantes, han llegado a comprender que nuestra conciencia no es nuestra, y que el peor enemigo vive en cada uno de nosotros, dentro de nosotros, es nuestra conciencia. Sin embargo, es la conciencia la que nos empuja a hacer esas estupideces que hicimos en nuestro experimento mental con Vajra. Es una buena pregunta, porque esos deseos que surgieron ni siquiera provenían de la conciencia, provenían de la justicia que supuestamente despertaba en nosotros. ¿Y qué significa la justicia que despertaba? Todos los que utilizaron Vajra, al menos una vez, se convirtieron en un él muy rápidamente, en pocos días o incluso en varios minutos. Y esto es un experimento absolutamente honesto. ¿Por qué? Porque recordemos las palabras de Jesucristo, que nos dijo a nosotros, las personas, que nadie debe ser superior o inferior, y que todos debemos ser hermanos. Es decir, nadie debe elevarse por encima de los demás, y nadie debe consumir el veneno llamado poder. ¿Y qué dijo nuestro amado Jesucristo cuando el diablo le ofreció el mundo entero y hacerle rey sobre reyes? ¿Ofreció a quién? ¿A Jesucristo? He aquí la respuesta para ustedes, que el poder es algo terrible, mientras que el Vajra es una herramienta. Sí, si se utiliza no de acuerdo con su propósito, si todo este poder, toda esta potencia de Vajra y del ojo de Dios se concentra en manos humanas en el formato consumista, eso sería un nuevo él, y no podrán hacer nada al respecto. Así pues, volvemos a Lucifer y a los cuentos de hadas sobre el ángel caído. ¿Por qué? Porque el propio él era mucho mejor que cualquier persona que viva hoy en día. Esto es para que lo entiendan, amigos. Y esto es cierto. Cuando la civilización anterior alcanzó su auge, estaba casi a nuestro nivel, solo un poco por delante, y empezaron a construir algo parecido a la sociedad creativa. Cometieron un pequeño error. Eliminaron el periodo de transición del formato consumista al creativo. Sí, lo llamaron de otra manera. Pero no discutamos esos epítetos. ¿Quién y cómo se llamaba y cómo se llama ahora? Eso no importa. Lo que importa es la esencia misma y el significado mismo. Es justicia, es ante todo el valor de la vida humana y la libertad de cada uno de nosotros. Así pues, en aquella época la civilización anterior llegó a esta comprensión y habiendo pasado del formato consumista al creativo, se enfrentaron a un enorme caos que empezó a arruinar su forma de vida. Así, en lugar de hacer la vida mejor y más bella, desde el primer día convirtieron su mundo en un caos desordenado, en diferentes grupos de gente descontrolada, y se vieron obligados a recuperar el modelo de poder. Y eligieron al mejor de las personas, aquel que les inspiró en este camino. En efecto, era un hombre muy honesto y radiante, y su nombre era él. Al principio hizo muchísimo bien, y realmente hizo de su mundo un lugar hermoso. Era realmente un Edén en la tierra. Restauraron el medio ambiente e hicieron enormes avances en la ciencia.
Dieron libertad a cada persona. Sin embargo, no entregó el poder. Y una vez, cuando se enfrentó a las críticas, utilizó el poder. Y tras un corto periodo de tiempo, se convirtió en aquel al que llamamos Lucifer. Surgió una leyenda sobre él como un ángel caído, sobre aquel que estuvo con un pie en el paraíso, sirvió a Dios y sirvió a la gente, pero tras probar el poder del fruto de la tentación, se convirtió en un diablo. Se elevó a sí mismo al rango de los dioses, al Dios supremo, y designó a sus hijos como dioses sobre nosotros. Y luego comenzaron los juegos, y luego ocurrieron muchas cosas interesantes. Quien esté interesado puede verlo en la película donde esto se describe más o menos verazmente, pero muy brevemente, pero se puede entender. Es la película Atlántida, la élite en busca de la inmortalidad. Quien quiera, que la vea si no la ha visto. Sin embargo, allí se habla del lado negativo de él, mientras que yo les he hablado de su lado positivo. ¿Por qué? Porque realmente era mucho mejor que cualquiera de los que viven hoy en día en esta tierra. Era la persona más honesta y justa. Pero tras probar el veneno del poder, se convirtió en un diablo. Basándonos en eso y basándonos puramente en hechos históricos, y muchas otras personas que fueron afectadas por este veneno del poder. Si miramos en la historia, nuestra historia contemporánea, veremos que solo son alabados en la historia aquellos que mataron a mucha gente. Solo aquellos que se hicieron con un enorme poder y establecieron sus imperios. ¿Y qué es lo que vemos? Son personas que buscan convertirse en un él. Y no hay nada más detrás de ellas, ni humanidad, ni mucho menos espiritualidad de ningún tipo. En otras palabras, el poder que llegaba a las personas, incluso a personas muy buenas, las convertía en un diablo. Echemos un vistazo a cómo, al utilizar la herramienta Vajra, en nuestra propia imaginación, nos convertimos en tiranos, nos convertimos en un él. Sin embargo, actuamos de acuerdo con la justicia, al principio. Pero luego actuamos igual que él. Sin embargo, esto solo se aplica a aquellos que trataron honestamente el experimento y lo continuaron, que probaron este veneno. Aunque solo en sus pensamientos, en el experimento, pero probaron y sintieron el sabor de este veneno y su destructividad. Aquellos se dieron cuenta de lo aterrador que es. Por lo tanto, amigos, quiero decir que no tenemos nada que reprochar a nuestros gobernantes. Nosotros mismos los envenenamos. Sí, nosotros, cada uno de nosotros, cuando votamos a alguien, dotándole de poder, vertemos veneno en su comida. Nosotros somos esas serpientes venenosas que a veces pican a personas buenas y maravillosas. Les inyectamos veneno, que las envenena cuando obtienen ese poder. Así que no debemos ofendernos con ellos. No debemos culparles de nada. Y no debemos resentirnos de que incluso después de alcanzar un poco de poder, convirtiéndose en diputados, congresistas o quien sea, nos llamen rebaño, nos llamen biomasa y no nos consideren seres humanos. ¿Por qué? Porque se han elevado y se perciben a sí mismos como seres celestiales con su jerarquía muy rígida, pero ninguno de ellos conoce la felicidad. Cada uno de ellos solo siente el veneno que les está destruyendo. Esto es realmente así, amigos. Es un veneno destructivo y terrible. Y nosotros mismos somos culpables de ello porque apoyamos este formato. Entonces, ¿deberíamos ofendernos porque se nos prive de la libertad de expresión? Cuando una persona está afectada por el veneno, no tolera las opiniones de los demás. Está realmente afectada por el veneno de poder.
Así que cuando alguien le contradice en algo o le discute, y además, cuando no solo le discute, sino que le critica, él, como él, reacciona ante el hecho de que él está haciendo todo por la gente, todo lo que puede, mientras que la gente no le está agradecida. Así que cada uno de ellos quiere que nos arrodillemos y cumplamos todos sus deseos, que seamos obedientes, pacientes y que bajo ningún concepto les miremos a los ojos, porque eso les ofende. Esto está en cada uno de nosotros y tenemos que entenderlo. Por eso es importante construir la sociedad creativa, en la que todo el poder de este mundo, todo el veneno, dejará de ser concentrado y dejará de matar a un ser humano en todo aquel que esté dotado de poder. Es decir, en todo aquel que sea elegido por nosotros o esté mordido por nuestro veneno, de provocar este envenenamiento tan grave y peligroso por el poder. En cambio, al distribuir este poder entre todas las personas, lo llevaremos a un estado de homeopatía y se convertirá en una medicina. Debemos recordar, todas las cosas son remedio y todas las cosas son veneno. Lo determina la dosis. Es un dicho antiguo, pero se ajusta muy bien al concepto de poder. Cuando todo el poder de este mundo se distribuye entre la gente, dejará de matar a la gente, empezará a crear. Y entonces el mundo se llenará de justicia. Solo podremos hacerlo en la sociedad creativa. Y eso, amigos míos, es realmente así. Hasta entonces, hasta que construyamos la sociedad creativa, no debemos ofendernos por aquellos a quienes nosotros mismos hemos envenenado, elevándolos por encima de nosotros. Es la verdad, por triste que suene. Y por mucho que quisieran ser humanos o quisieran ser seres humanos, tras ascender a este Olimpo de poder, a veces incluso los mejores de ellos envían a decenas y cientos de miles de personas a una muerte segura para defender una idea elevada para su país o para el futuro de la humanidad. En el formato consumista, ni siquiera podemos condenarlos porque están haciendo lo correcto. Pero, ¿es realmente correcto si han llevado la situación a tal estado? Al fin y al cabo, cuando la gente está muriendo, significa que los políticos se han equivocado, que no han logrado crear las condiciones en que la gente prosperaría y sería feliz. Por supuesto, no lo han logrado porque el poder es veneno. Y donde hay veneno, lo siento, no crecen los árboles del paraíso. Y eso es cierto. Ese es el punto. Pero podemos convertir el veneno en remedio. Todo está en nuestras manos. Pero volvamos a hablar de nuestro experimento. Perdón por tanto filosofar, pero creo que era necesario hablar de ello para que comprendamos cómo está organizado este mundo y comprendamos lo importante y serio que es este instrumento, que da un poder ilimitado, que da invulnerabilidad. Y, en efecto, una persona que tenga el Vajra en sus manos será invulnerable. No podremos hacerle nada. No podremos quitárselo. No podremos matarlo, nada. Sin embargo, será capaz de controlarnos a cada uno de nosotros. Y en nuestro mundo, esto es aterrador. Sin embargo, no es más que tecnología. Es meramente un dispositivo que puede ser de gran beneficio para cualquiera de nosotros. Especialmente si Dios no lo quiera, por su estupidez o por accidente, una persona se ve envuelta en una situación difícil. Y entonces Vajra se convierte en una bendición y en una herramienta para salvar vidas humanas. ¿Es posible rechazarlo? No. Después de todo, hoy en día se utilizan muchos venenos en medicina que tratan enfermedades mortales.
Fíjense en lo sencillo que es todo. Todas las cosas son veneno y todas las cosas son remedio, dependiendo de la dosis y de cómo las utilicemos. Sí, se planteó la pregunta, ¿a quién debe entregarse y en manos de quién debe estar esta herramienta? Sugiero, amigos, que pospongamos esta pregunta hasta el momento en que nos libremos de la estupidez en nuestras cabezas. Cuando realmente, si existe la voluntad de Dios y nuestra aspiración, lo diré de nuevo, amigos, esto no depende de Dios, sino de nosotros, de nuestra aspiración, de nuestro deseo de cambiar nuestro mundo que está lleno de injusticia, lleno de maldad y veneno, convertirlo en un mundo justo y hermoso de personas sanas. Si lo logramos, entonces en esta sociedad creativa encontraremos un uso para este Vajra todos juntos y comprenderemos cómo utilizarlo de forma segura y beneficiosa para cada persona. Pero mientras sigamos en el formato consumista, mientras predominen en nosotros los genes de Lucifer, creo que no debemos precipitarnos con esta tecnología. Y esta me parece la decisión más justa al día de hoy. Pero lo más interesante, Igor Mikhailovich, es que usted ha dicho realmente sobre la justicia, y muchas personas señalaron este punto, que si tuvieran estas mismas tecnologías, Vajra o el Ojo de Dios, en sus manos, harían esta justicia tal como la conciben en un sentido muy estrecho, y ahora comprendemos el valor de la sociedad creativa cuando se tiene en cuenta la opinión de todas las personas. ¿Puedo interrumpirte? Disculpen, amigos, por interrumpir a Tatiana, pero la cuestión es que harían justicia. Es decir, cada uno de nosotros la utilizaría para mejorar este mundo, eliminar la injusticia y castigar el mal. Esto es realmente así. Muchas personas buenas, nuestros amigos, intentaron eliminar la injusticia de este mundo. Ni siquiera querían matar a otras personas, a los que traían el mal, los que vinieron a nosotros con armas, y los que habían enviado a los que vinieron a nosotros con armas. Solo los pusieron en coma. Sin embargo, nuestros amigos mismos llegaron a una conclusión. ¿Qué significa poner a alguien en coma? Significa no quitarle la vida a alguien, sino una especie de protegerlo. Pero, ¿cómo? Una persona que está en coma necesita ayuda externa. ¿Quién cuidará de esas personas cuando se encuentren en diferentes partes del mundo? Sí, el ojo de Dios nos permitirá verlas, pero ¿y si son cientos de miles? ¿Qué haremos con ellas? ¿Y si hay millones de ellas en todo el mundo? De hecho, algunas personas sugirieron poner a todos los militares en coma a la vez. ¿Por qué? Son nuestros hermanos, son nuestros amigos, ellos son nosotros. Entonces, ¿por qué ponerlos en coma? ¿Por qué estamos defendiendo nuestro propio país contra enemigos? ¿Y por qué tenemos enemigos? Porque existe el mal. El mal lo tenemos nosotros. Y el mal lo tiene nuestro vecino. Y el mal contra el mal, siempre resulta en fuego. Entonces, ¿por qué debemos eliminar y castigar a los bomberos que apagan este incendio, que es el resultado de una colisión de diablos? Una pregunta sencilla. Pero querían ser algo mejor, ponerlos en coma, es decir, matarlos suavemente, o una especie de trasladar la responsabilidad a Dios. Miren qué interesante es todo. Cómo funciona nuestra conciencia, ¿verdad? Pero la conciencia misma estaba en estado de shock cuando entramos en este experimento. Incluso nuestra conciencia dijo, no, no hagas eso. Pero continuamos actuando. Estábamos mirándolo y observándolo desde el lado de la personalidad, y ella estaba en estado de shock. Entonces, ¿quién en nosotros estaba jugando? Creo que cada uno debe responder por sí mismo a esta pregunta para ver a este Lucifer. Eliminarlo de este mundo significa dejar de percibir este mundo, dejar de verlo, porque precisamente gracias a él podemos comunicarnos entre nosotros. Sí, esto es hermoso, es maravilloso. Pero, amigos míos, entonces deberíamos construir no solo la sociedad creativa y convertirnos en una civilización unida, sino que deberíamos alcanzar ya al menos el 5º nivel de desarrollo para librarnos de él. Es un buen objetivo, es hermoso y es realmente digno. Debemos y estamos obligados a esforzarnos por ello. Como civilización entera, cada uno de nosotros. Pero chicos, creemos al menos una civilización.
preferiblemente una civilización del primer nivel de desarrollo. Hoy en día lo tenemos todo, todas las capacidades y todas las tecnologías. Tenemos la oportunidad de construir esta civilización por primera vez en 6.000 años. ¿Incluso en qué 6.000 años? En 12.000 años, por primera vez como humanidad, tenemos un pie en un futuro maravilloso. Pero nos falta el otro pie. Pues hagamos el esfuerzo de dar este medio paso y entrar en un mundo maravilloso. ¿Cierto? Igor Mikhailovich, ¿podría comentar también la elección de aquellas personas que se negaron a participar en el experimento con diversos pretextos, que un pensamiento es material, que la responsabilidad es grande, Es su y no elección. están dispuestas a asumirla? Lo diré así, es su elección. Nosotros, las personas, tenemos la libertad que Dios nos ha dado y nadie tiene derecho a violarla. Pero, ¿qué puedo decir? Este experimento es muy importante y muy revelador, porque muestra a una persona lo que es el poder. Y cada persona empieza a darse cuenta. Me refiero a aquellos que han entrado en el experimento y se lo han tomado realmente en serio. Ahora esas personas empiezan a darse cuenta de por qué tenemos tanta injusticia y por qué el mundo es tan terrible. Saben, si fuera mi voluntad, propondría llevar a cabo este experimento en todo el mundo, entre las instituciones de enseñanza superior, entre los estudiantes de secundaria, para que las personas que han madurado y antes de entrar en nuestro mundo, digamos, antes de que ya sean especialistas o antes de que lleguen al poder en el formato consumista, al menos sostengan mentalmente a Vajra en sus manos y al menos se den cuenta mentalmente de lo fuerte que es Lucifer en ellas y de cómo mata toda la injusticia de este mundo. Exactamente, ese Lucifer que vive en cada uno de nosotros. Y creo que el mundo cambiaría si el mayor número posible de personas pasara por este experimento. Al día de hoy no tenemos esta oportunidad, solo podemos recomendarlo. Pero me parece que es el experimento más importante y más responsable de todo el mundo, por el que creo que debería pasar toda persona. ¿Por qué? Simplemente porque podemos filosofar sobre muchas cosas. Ese mismo Él en nosotros nos considera honestos, buenos y espirituales. Deben admitirlo. ¿Acaso podemos permitir que nos critiquen? No. Al fin y al cabo, somos nosotros. Sí, a veces podemos cometer errores, pero somos los más justos y honestos. Pero solo cuando hayas tenido Vajra en tus manos, aunque solo sea un experimento mental, solo entonces comprenderás, amigo mío, el peligro que puede suponer para toda la humanidad, si tienes esa oportunidad. Y solo entonces, amigo mío, comprenderás que nunca debemos dar a nadie esa oportunidad de elevarse por encima de cualquiera de nosotros. Sin embargo, esto es imposible en el formato consumista, porque nosotros mismos elevamos a alguien. Pero entendemos muy bien que debemos y estamos obligados a construir un mundo en el que no exista el concepto de injusticia, en el que exista un único concepto, que no hay nada más elevado que la vida humana, y que todos debemos amarnos unos a otros. Así que, amigos, simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes y el amor de Dios.